Bien. Por favor, me avisan cuando ya estén viendo el tablero. Ya, profe. Bueno, entonces, como vamos a continuar, yo necesito que me den las respuestas de este ejercicio que les dejé de tarea la, la clase anterior. Y la idea era hallar B por superposición. Profe, a mí ese ejercicio me dio 5 voltios. Bueno, entonces La vamos a respuesta, ver. Listo. El B que A me mí también, profe. preguntan, el B que me preguntan es la suma de cuántos B según el ejercicio. de 3. Entonces sería un B', llamémoslo así, un B2' y un B3'. Y digamos que el B' es cuando trabaja, digamos, la de 6 volt, el B2' es cuando trabaja la de 18 volt, y la tercera respuesta parcial es cuando trabaja la fuente de 2 amperes. Entonces, jóvenes, como ustedes ya trabajaron eso, díganme las respuestas. ¿Cuánto les dio el B'? O sea, en mi caso, cuando trabajó la de 6, ¿cuánto les dio el B'? 4 voltios. 4 volt. Eh, el 2', cuando trabajó la de 18, ¿cuánto les dio? A mí me dio 3 voltios. 3. Sí, 3. 3. Y cuando trabajó la de 2 amperes, la fuente de corriente, ¿cuánto les dio el B'? Menos 2 voltios. Menos 2 volts. Bueno, espero que todos estén mirando estos jóvenes y me digan si a todos les dio algo así. Lo cual indica que uno diría respuesta. El B total que me piden es la suma, entonces me quedaría 4 más 3 menos 2. Entonces el B da 5 volts. Y esta sería la respuesta, ¿cierto?, a la pregunta, que cuánto era el voltaje B. Bien, espero y supongo que lo probaron por otro método. ¿Alguien lo hizo por otro método? ¿Por mallas o le hizo Kirchhoff o Yo, profe, eh, yo lo hice por por mallas. mallas y dio 5 volts? Sí, profe, también dio 5 voltios. Bueno, ¿y por Sí, nodos señor. alguien lo hizo por nodos? ¿Alguien de pronto se le midió por solo Kirchhoff? Bien, entonces, tarea, hacerlo por solo Kirchhoff y hacerlo por nodos. Esto es como para que practiquen, para que cojan cada vez dominio de los diferentes métodos, de las diferentes herramientas. Entonces, Profe, yo lo hice por nodos y sí dio 5 también. bueno, perfecto, qué bien. Entonces, tarea, háganlo por solo Kirchhoff. Y es más, antes de eso, cuando trabajaron las respuestas parciales, por ejemplo, bueno, le pregunto de pronto muy directamente a Lidey, que fue la que me dio estas respuestas parciales, aunque entiendo que todos lo trabajaron y a todos les dio igual. Pero, por ejemplo, Lidey, usted cuando halló la primera, el B', o sea, cuando trabajó una fuente, más específicamente le pregunto, cuando trabajó la fuente de 6 volts, ¿qué hizo para hallar el B'? ¿Qué método usó? ¿Qué trabajó? ¿Cómo hizo para hallar B'? Pues en ese como se tenía que pues cortocircuité la de 18 Sí, volt y abrí la de 2 amperes, sí. ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la resistencia de 6 y de 2 ohm quedaban en paralelo. Ah, La ya. hice. Después esa quedaba, la resultante quedaba en serie con la de 3 ohm. Y ahí Sí, hallaba la corriente y cuando hallaba la corriente pues me quedaba una corriente equivalente con, en serie bien. con la fuente, entonces hallaba ahí normal el voltaje con ohm. Exacto. O sea, voy a llamar por decir algo. Usted hizo una reducción. Redujo, Sí, señor. simplificó el circuito y tal. Bueno.
otro compañero y si no, pues la misma ley de, y cuando trabajó la B2', o sea, cuando trabajó la de 18, ¿qué hizo para hallar el B2' en este caso? ¿Lo mismo redujo o aplicó mallas o... En las tres reduje el circuito. Ah, bueno, entonces, perfecto. Entonces, reducción y reducción en las tres. Bien. Es que me interesaba preguntar esto porque efectivamente, eh, cuando hacen cortos en las fuentes de voltaje y cuando hacen circuitos abiertos en las de corriente, se supone que el circuito queda muy reducido, queda trabajable para aplicar series, paralelos, aplicar, es decir, no es necesario, en mi opinión, que para hallar B', 2' y 3' le hagan mallas o le hagan nodos. Es lo que yo a veces llamo un método supremamente grande para lo que se va a hallar. Pero listo, esto era como por orientarme de qué habían hecho en cada una de las respuestas parciales. Y de pronto el ejercicio sirve para mostrarles lo que les comentaba la clase anterior. Digamos que la aplicabilidad era trabajar tres circuitos sencillitos o tres circuitos más pequeños, más simples, más fáciles de trabajar que trabajar el total, que es cuando lo hace uno por mallas o lo hace uno por nodos, que si coge todo el circuito con toda la fuente y trabaja. Esa es como la idea de superposición, como dividir para facilitar. Bueno, por, por, por último, muchachos, digamos, pensemos que en el ejercicio esta era la pregunta A, hallar el B. Pero digamos que me colocaron otra pregunta B y la pregunta B era precisamente hallar la potencia en la resistencia de 3 ohms, ¿cierto? Que cuánto es la potencia de la resistencia de 3 ohms. Esto para mostrar lo siguiente, que como yo ya tengo tres circuitos más sencillitos, pues podríamos pensar en que hallo una P' y hallo una P2' y hallo una P3', ¿cierto? En cada uno de los circuitos. Como bien sabemos que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido en la resistencia, y como en cada circuito le hallé el B', pues puedo hallar las potencias parciales. Espero que me estén entendiendo, joven. Entonces, ejemplo, ¿cuánto me daría la P'? ¿Cuánto me daría la P'? O sea, cuando trabaja la de 6 volts. Como el voltaje me dio 4, pues B al cuadrado sería 16 dividido en la resistencia que vale 3. Esto serían watts. La P2' sería voltaje al cuadrado sobre la resistencia. En ese caso el voltaje dio 3, entonces esto sería al cuadrado 9 tercios de watts. Y la P3' sería, ¿cuánto es el voltaje? Menos 2, pero no importa porque como está al cuadrado, ¿cierto? Sería 4 dividido en 3 watts. Estas serían las potencias cuando actúa cada fuente, lo cual me daría que la potencia que me están pidiendo, la potencia en la de 3 ohms, esto me daría pues la suma 16 tercios más 9 tercios más 4 tercios, lo cual eso da 29 tercios de watts. Y esta sería la potencia por superposición. Pero entenderán que también puedo hallar la potencia conociendo ya el voltaje total. Entonces la potencia, según esto, en la de 3 ohms sería el voltaje al cuadrado, entonces en este caso sería 25 dividido en 3. Y estos son watts. Y entonces nos encontramos con el problemita de que si calculo la potencia con el voltaje total me da 25 tercios. Pero si calculo la potencia por superposición, o sea, hallando P', P2', mire la diferencia que hay entre las dos. ¿Me siguen, jóvenes?
¿Cuál de las dos ustedes creen que es la correcta? ¿O En total, por qué me dan valores diferentes? ¿Por qué? No sé si alguien me contestó y no lo dejé hablar, qué pena. sí, es la total, profe, la correcta. ¿Pero Porque por qué? eso, o sea, por superposición creo que se tiene en cuenta la linealidad, pues, de, del voltaje, pues, y los elementos. Y pues la potencia no es lineal. Perfecto. Es decir, jóvenes, es decir, si van a calcular una potencia como una P' más una P2' más una P3', o sea, si le van a aplicar superposición a la potencia, hallar potencias parciales para luego sumarlas, esto no se puede, esto no lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer en las potencias. ¿Por qué? Porque la potencia es cuadrática y precisamente superposición es la consecuencia de la linealidad. De lo que nos dice el compañero, esto no, esto nunca me lo vayan a hacer. Están cometiendo un error muy fuerte aplicarle superposición a la potencia, porque la potencia es cuadrática. ¿Qué tienen que hacer cuando encuentren un ejercicio? Que hay muchos, muchachos, hay muchos ejercicios donde les piden, calcule P por superposición. O sea, que le calcule una potencia por superposición, pero si usted me ha dicho que eso no se puede hacer, ¿qué es lo que le piden cuando le dicen que calcule P por superposición? Pues seguramente lo que le están diciendo es que potencia es B por I o B al cuadrado sobre la R o la I al cuadrado por R, ¿cierto? Entonces lo que le están diciendo es que por superposición calcule el B o calcule la I o calcule los dos, calcule o el B o la I por superposición, que ellos sí se pueden hacer por superposición. Cuando tenga el B o la I o los dos por superposición, ahí sí calculan la potencia. Eso es lo que quieren decir cuando calculen, cuando les pidan que calcule la P en la fuente, calcule la P en una resistencia por superposición. No es que le estén pidiendo que hagan esto y que esto es cierto, no, esto no está bien hecho. Lo que le están pidiendo es que por superposición calculen el voltaje del elemento o la corriente del elemento o las dos para con eso sí hallar la P. Espero que me estén entendiendo, joven. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, pues yo entiendo lo que usted explica de la linealidad en la corriente y el voltaje, pero y en el caso de la fuente, de que no aparecen expresiones cuadráticas, se podría hacer pues de esa forma, o sea, sumando potencias, o tampoco. No, no, no. Es que así la potencia sea B por I, es el producto de dos variables. La variable B por la variable I, eso ya implica no linealidad, o sea, eso ya implica un cuadrado. Así no aparezca B cuadrado, es que la fórmula de B cuadrado sobre R y de I cuadrado sobre R, esas salen de B por I. O sea, el B por I ya es una cuadrática, ¿no? Aunque no aparezca como un cuadrado, no sé si me entiendan. Es el producto de dos variables. Entonces, en una fuente, la potencia también es cuadrática. Entonces, no pueden calcular potencias por superposición, así sean en una fuente. En una fuente tendrían que calcular de pronto el B por superposición y la I por superposición, para cuando ya tengan los totales, ahí sí hacer el B por I. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, listo. Esto era algo que necesitaba complementar al tema de superposición, del caso de la potencia. Y les agradezco el que hayan resuelto la tarea, que lo hayan hecho y hayan trabajado los respectivos ejercicios para eso. Y ya les he dicho que queda mucho, mucho trabajo ahora, ¿no? Porque
todo lo que han hecho por nodos y por mallas, ahora lo tienen que hacer de nuevo por superposición. Bien. Y jóvenes, antes supongo, de más preguntas o de continuar con el tema, le quería preguntar al compañero que trajo este ejercicio la vez pasada si lo pudo trabajar, y no solo al compañero, a todos, obviamente, si, si al fin trabajó el ejercicio, le dio, no le dio, qué pasó con este ejercicio que Sí, creo profe, que lo pudo hallar sí, la profe, ya, R y sí, sí, ya después sí, de las explicaciones que me dio, lo trabajé y sí, sí me dio, sí, sí pude hallar cuánto le dio lo la que me pidieron. R1, que era un dato que preguntaban. Ah, no, Ya, usted espérate, sí, ya la busco el R1, ejercicio, profe. No, le no, R1 y tranquilo, F, sí. y la Espérate, corriente, sí. ya miro, profe, ya te digo. Tranquilo, tranquilo. Eh, lo traigo a cuento porque algo les expliqué, creo, de todos los conceptos que de pronto se pueden aplicar en este circuito. Y creo que les dije que cuando viéramos Steven y Norton me recordaran de este ejercicio para aplicar eso. Eso por un lado, pero también por el otro es que con lo que ustedes tienen, con lo que tienen actualmente, que es Kirchhoff, cuando yo digo Kirchhoff, muchachos, son series, paralelos, ¿cierto? Suma de corriente, suma de voltaje, o sea, LVK, LSK, seguramente malla, seguramente no, ahora superposición. Con esos elementos que tienen, ustedes pueden desarrollar este ejercicio, o sea, dar las respuestas de R1 y de IF, que es lo que está preguntando el ejercicio. Entonces, por eso preguntaba Profe, si lo habían trabajado. Sí, le escucho. y F me dio 2 miliamperes y la resistencia me dio 24 kilo ohm. Sí, perfecto. Bien. Y lo trabajó, me supongo que solo haciendo Kirchhoff y solo haciendo LVK y cosas de decir. Sí, sí, profe, sí, como lo hemos planteado en la clase pasada. Entonces lo continúa y lo puede terminar. Perfecto. Listo, entonces, por favor, los que no hayan trabajado este ejercicio lo trabajan, lo miran y si es el caso me consultan. No sé si alguno lo trabajó y no le dio, si alguno tiene dudas, si la clase pasada no me entendió lo que yo medio expliqué del ejercicio, de las consideraciones que hay que tener. Pero bueno, al menos el compañero que trajo la duda ya lo trabajó y lo resolvió. De todas formas, queda para todos ese ejercicio y ese trabajo. Bien. Jóvenes, ¿qué otras dudas, qué otras preguntas tienen? ¿Algún ejercicio, algún tema, algo que no les cuadra, algo que no les dé? Entonces, ¿considera que podemos continuar temas, jóvenes? ¿Avanzamos? Porque si no hay duda, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, Sí, yo creo que profe. está bien. Entonces vamos a avanzar en tema. Les queda trabajar mucho, ¿no, muchachos? Ahora ya tenemos, repito, ahora ya tenemos tres métodos, nodos, mallas y superposición. Y todos los circuitos háganlo por los tres métodos. Vamos a continuar con el tema. Y bueno, voy a aprovechar aquí el teclado para ver el famoso tema que llamamos transformación de fuentes. Entonces, jóvenes, miren lo que pasa con esto. Bien. Entonces, es un tema que ha estado pendiente casi desde inicio del semestre, que apareció por allá un circuito y les decía que si uno aplicaba transformación de fuente en ese circuito se reducía y entonces podía trabajarlo. Hasta ahora vamos a ver eso.
¿Qué es lo que quiero explicarles del famoso cuento de transformación de fuentes? Que fuera del concepto en sí de transformar fuentes, hay un concepto muy bonito de lo que yo llamo equivalencia. ¿Y en qué consiste? Miren, por ahora, jóvenes, por ahora les comento que nosotros veníamos trabajando con fuentes ideales. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, fuentes ideales. Y esas fuentes ideales teníamos de tensión o voltaje, ¿cierto? ¿Y qué era lo que nos decía? Que el voltaje que entrega la fuente, el voltaje que entrega la fuente es independiente de la corriente que pasa por ella. Eso es lo que lo hacía de considerar la ideal. Es independiente de la corriente. Y la otra fuente que hemos trabajado es la fuente de corriente. Pero por ahora nosotros la consideramos ideal. ¿Por qué? Porque decíamos que la corriente que ella entrega, la corriente, es independiente del voltaje. Esto es lo que hemos trabajado hasta ahora. Pero ahora ya llegamos a la realidad. Bien sabemos que esto es ideal. Bien sabemos que uno no puede a una fuente de voltaje pedirle corriente 1 amper, 10 amper, 100 amper, miliamper, corriente infinita. No. Ahora sí entramos a las famosas fuentes, prácticas. O llamémoslo como reales, las que en verdad existen. Entonces, ¿qué son las que vamos a llamar las fuentes prácticas o las fuentes reales? Entonces, bien sabemos, muchachos, y yo creo que la gran mayoría de ustedes lo habrá experimentado, que esto es ideal. ¿Esto qué me refiero? A que una fuente de voltaje entregue 12, 100 volts independiente de la corriente. Bien sabemos que en una fuente de voltaje, voy a colocar de voltaje que de pronto la que más conocen y la que más de pronto me ayuda para explicarles, en una fuente de voltaje, la tensión se cae a medida que ella entrega corriente. Eso lo han experimentado, eso lo sabían, jóvenes. Sí, profe. Es una cosa muy real, ¿no? Muy práctica, que a medida que ustedes la cargan, cuando le digo cargar una fuente es que le conectan cosas y al conectarle más carga, le piden más y más y más corriente a la fuente. A medida que se le pida o que la fuente entregue más y más corriente, la tensión se va cayendo. Por eso es que uno no le puede conectar infinita carga, como quien dice, pedirle infinita corriente y ahí ya no le pasa nada. Dice, no, ya se le va a caer. Entonces, la idea es que, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, algo que sucede muy común en las baterías, por ejemplo, la idea es que, por ejemplo, una batería entrega, por ejemplo, le dice, una batería entrega 12 volts en circuito abierto. O sea, si no le conectamos nada. Si a ella no le conectamos nada, ella en su bornes entrega 12 volts. Estos son 12 volts. Una batería entrega 12 volts en circuito abierto. Pero si se le pide 100 amperes, ella entrega 11 volts. Me están entendiendo? O es como si el fabricante le dijera, mire, yo le garantizo que ella le entrega 12, pero si usted no le conecta nada.
lo que llamamos el circuito abierto. Pero cuando usted ya le conecte algo que le pida 100 amperes, yo no le garantizo los 12, le digo que ella le entrega 11. Esto es lo que sucede en la realidad, ¿no, joven? O sea, que a medida que uno le pide corriente, la tensión se va cayendo. Para el ejemplo nos dice, mientras esté abierto, en sus bornes habrá 12 volts, pero cuando usted le conecte una carga y haga que circulen 100 amperes, usted va y mira los bornes y en esos bornes hay 11. Entonces, ¿cómo modelamos, que es donde ya viene el concepto de la fuente? ¿Cómo modelamos esa fuente? ¿Qué debe tener esa fuente? ¿Cómo la arreglamos para que ya deje de ser ideal y se nos forme en algo real, en algo práctico? Entonces la idea es que partimos de lo que llamamos la ideal que hemos conocido siempre. Esta es nuestra fuente ideal, la que hemos manejado, que es más, menos. Y entenderán que, por ejemplo, la fuente es de 12 volts. La fuente es de 12 volts. Y si esta es la bornera de la fuente, si estos son los puntos, digamos A y B, donde uno le va a conectar la carga, obviamente, muchachos, obviamente, cuando no hay nada conectado y ustedes miden el voltaje entre A y B, ¿cuánto les marca si miden el voltaje entre A y B? Sin conectar nada. Sí, 12 volts. Los 12 volts y se nos estaría cumpliendo lo primero, ¿cierto? Que si no, si está abierto, o sea, si no tiene carga, ella entrega 12 y dice, sí, mire, perfecto. Pero cuando ustedes ya le conecten una carga, que para nuestro caso es una resistencia, llamémosla resistencia RL, de load, de carga. Cuando ya le conecten una carga y por el circuito circulen 100 amperes, o sea, le conectaron una resistencia que hace que circule 100 amperes. Si yo dejo mi circuito así, ¿cuánto mide, cuánto voltaje hay entre A y B? Siguen habiendo los 12 volts, ¿no? Claro, y eso sería, y así han sido nuestros circuitos ideales. O sea que así le pida 10, 20, 50, 100 amperes, en la carga siguen estando los 12 volts. Entonces dice, no, no, un momentico, ese circuito no me sirve para esto que yo quiero, que es mi fuente real. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le dice, mire, pero le estoy diciendo que cuando pida 100, ella ahí debe de medir 11 volts. O sea, ella debe tener 11 volts cuando mida los 100. Jóvenes, ya me están entendiendo que qué me falta en el circuito para que eso se me cumpla. Para poder modelar eso, ¿qué me falta agregarle a este circuito? Otra El resistencia. valor de la ¿Una resistencia, ¿no? resistencia? ¿En serio? Sí. Exacto. Dice, pues póngale una resistencia que le produzca lo que llamamos una caída de un volt, ¿sí o no? O sea, usted necesita algo donde se caiga un volt para que luego sí a la RL, o sea, para que en sus terminales sí haya 11. Entonces necesito meterle una resistencia. ¿Esa resistencia la conecto en paralelo o en serie? En En serie. serie, profe. ¿Por qué no en paralelo? Porque tendría Porque en ambas paralelo el resistencias del voltaje es voltaje el de la mismo. fuente. Porque si la conecto en paralelo, el voltaje sería el mismo y no se produce la famosa caída que queremos. Entonces dice, a usted lo que le falta en ese circuito es meter una resistencia acá. Si usted mete una resistencia ahí, ahora sí va a ser, ¿cierto? Que si en ella se cae un volt, si en ella se cae un volt, cuando el circuito le pida los 100 amperes, pues ahí sí vamos a tener que en los bordes de la carga van a quedar 11. Jóvenes, y si me están entendiendo, eso indica que la resistencia que le acabé de conectar, esa resistencia que va en serie con la fuente, ¿de qué valor sería para mi ejemplo, para mi ejercicio? ¿Podría determinar el valor de la resistencia esta de color verde?
Sí, profe. ¿Cuánto sería? Eh, Me dio 1 entre 100, o sea, 10 miliohm, ¿Sí? O cero cero haciendo un LBK punto dice uno allí. ohm, ¿cierto? Punto 0,1 ohm. Sí, correcto, profe. Ajá. Listo. Pregunta, jóvenes, cuando yo cambie la RL de tal manera que pida 200 amperes, ¿sí me entiendes? O sea, yo cambié la carga y puse otra que ya no pedía 100, sino pedía 200. Según mi modelo, según mi esquema, si ya no pide 100 sino 200, ¿cuántos voltaje cree que habrá entre A y B? O sea, ¿cuánto voltaje cree que hay entre los bornes de la carga? ¿Me entienden la pregunta? 10 volt. 10 volts. Entonces, con eso lo que quiero probar es que el modelo sí me sirve, ¿sí me hago entender? Sí me sirve el modelo de que efectivamente la resistencia que pongo en serie me ayuda a modelar eso de que si le pido y le pido y le pido y le pido más corriente, efectivamente la tensión se va cayendo. Hasta ahí, ¿me han entendido eso, jóvenes? Entonces, Sí, en profe. general, ¿qué es lo que quiero decir? Que acabé de encontrar una fuente, una nueva fuente, que es ¿quién? La ideal que todos conocemos en serie con una resistencia. ¿Y qué es lo que hicieron? Esta es la fuente ideal que la voy a llamar BS y esta es la resistencia interna que en este caso la voy a llamar RB como resistencia de la fuente de voltaje. Y metieron todo esto en una cajita que yo la voy a trabajar aquí como en líneas de trazo. Metieron esto en la famosa que uno llama como una caja negra, guardaron eso, lo escondieron muy bien y esta es nuestra fuente práctica o real. Esto lo llamaron fuente práctica de voltaje. Entonces, esto es lo que nos venden. O esta es la famosa batería, una caja negra con dos terminales. En esos dos terminales que tenemos acceso, que son estos, o sea, nosotros no vemos lo que hay por dentro, llamémoslo así, pero nos dan estas dos bornes, dice, conecte ahí, conéctele la carga. Lo que nos están vendiendo es una fuente ideal de la que veníamos manejando en serie con una resistencia. Y como eso es lo que nos venden, entonces ahora sí, aquí es donde conectamos la carga, que es la famosa RL, resistencia de carga. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en los bornes de la fuente, que son los mismos bornes de la carga, vamos a tener lo que llamamos un BL, que es el voltaje en la carga, y por ella va a circular una IL, que es la corriente por la carga, ¿sí o no? Entonces, tenemos en los bornes de la carga, vamos a tener el voltaje de la carga y la corriente por la carga. Entonces, lo que está encerrado en las rayitas a trazos es nuestra fuente práctica de voltaje o fuente real de voltaje. ¿De qué son? Una ideal en serie con una resistencia. Bien. Entonces, jóvenes, espero que me estén entendiendo. Y estas líneas a trazos, espero que no los vaya a confundir o esas líneas a trazos como para indicarle que es que eso está metido en una cajita, no le genere ruido. ¿Para qué? Ustedes me pueden decir a qué es igual, cómo puedo encontrar BL en ese circuito, cuánto vale BL en este circuito. AIBL no sería el de la fuente práctica de voltaje. Sí, ¿y cómo lo calculo? ¿Cuánto vale? ¿Qué hago? Mallas, ¿qué hago ahí para hallar BL?
Pues ahí no se tiene ya que el voltaje que está entregando esa fuente práctica son 11 volts. Eso era para el ejemplo anterior, que le puse a la fuente 12, le puse a la resistencia 0.01, pero ahora la fuente es BS y la resistencia es RB y la carga es RL. O sea, variables, digámoslo así, o letras, o no Sí, tengo señor. valores. Entonces, lo que yo quiero que me digan es cómo sería para hallar PL conociendo BS, conociendo RB y conociendo la carga RL. Un RBK. ¿Y cómo? ¿Cuánto da? Para todos, jóvenes, ¿me están entendiendo qué es lo que qué es la Pues pregunta? puede colocar menos el BS más el voltaje que es la resistencia RB. Esa sea como incógnita de ese voltaje que en esa resistencia RL que sería BL, ¿no? Sí, Profe, sí, ¿no se sí, podría por divisor de tensión? sí, un divisor de tensión. ¿Cuánto por cuánto dividido en cuánto? BS por BS por B RL por RL, ¿sí? Sobre la Sobre suma de la sobre resistencia. RL más RB. RB más RL. Perfecto. Ese es el voltaje que aparece en la carga. ¿De qué depende ese voltaje? Pues depende de la fuente ideal, depende de su resistencia interna, que es la que llamamos RB, y de qué carga le puso. Y dice, ah, bueno, mire, ese es el voltaje. Y jóvenes, ¿y cuánto vale la I que pasa por la carga? ¿Cómo sé yo cuánta corriente pasa por la carga? ¿A cómo la calculo? ¿Cuánto vale? El voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto dividido en cuánto? El RL sobre perdón, BL sobre el RL. Sí, pero, bueno, me tocaría primero calcular BL para Profe, luego. Pero hay BS una vio RB más RL. BS dividido en RB más RL. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿De dónde es que estoy sacando esas expresiones? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, y es un circuito serie, ¿no? Lo que espero es que estas líneas atrás no le esté metiendo ruido, pero es un circuito de BS con serie de RB con RL. Bien. Miren lo que voy a hacer ahora. Me interesa analizar, me interesa analizar los dos casos extremos. ¿Qué es lo que yo llamo los dos casos extremos? ¿Qué pasa en circuito abierto? Es decir, ¿qué pasa si no le conecto carga? O más bien, muchachos, decir que está el circuito abierto es decir que puse una carga de cuánto. ¿Me están entendiendo? Puso un cable, una carga de 1 ohm. Infinitos ohms. Infinitos on, Infinitos. tan grande que no me deja pasar corriente. Está abierto. O sea, si quieren, asuman que pusieron una RL de infinito o simplemente que no hay RL, está abierto. Para esta condición, ¿cuánto vale el voltaje BL? O sea, ¿cuánto vale el voltaje en la carga en circuito abierto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale BL si está abierto? BS. BS, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos me entienden que en circuito abierto el voltaje deriva BS? ¿Y Sí, profe. cuánto vale la corriente por la carga en circuito abierto? ¿Cuánta corriente pasa por la carga? 0 amperes. 0 amperes, ¿no? 0 amperes, está abierto que no deja pasar nada. Dice, ah, y la corriente vale cero. Bueno, ahora, el otro caso extremo, cortocircuito. O sea, ¿qué pasa si pongo la carga, o sea, si pongo los extremos de la fuente en
cortocircuito. Es como si hubiese puesto una carga de cuánto, ¿me entienden, jóvenes? Ya no está en circuito abierto, sino en lo contrario, está en cortocircuito. O sea, coloqué una RL de cuánto, De 0. de 0 ohm, un cable, llamémoslo así, de 0 ohm. Para este caso, ¿cuánto vale el voltaje en la carga en cortocircuito? ¿Qué voltaje tiene la carga si hago un corto? 0. 0, 0 ¿cierto? volt. Entonces vale 0 volts. 0. Dice, perfecto, pues si hace un corto, el voltaje vale 0. El otro caso, ¿cuánto vale la corriente por la carga en cortocircuito? ¿Qué corriente pasa por la carga si yo hago un corto o pongo una resistencia de 0, que es lo mismo? BS dividido RB. Entonces sería BS dividido en la resistencia interna de RB. Por favor, revisen eso y díganme si no es claro, no entienden o qué está pasando, porque esto es clave, esto es importantísimo. Y en un circuito serie, ¿no? Un circuito pequeñito serie. ¿Todos me entendieron eso? Sí. Profe, ¿me puedes por favor volver a explicar el del circuito abierto, el del voltaje? ¿Por qué ABS? Sí, ¿por qué? Porque si está abierto, es que no hay carga o la carga es infinita. Entonces está así. Si usted mide en este par de terminales, como está abierto, ¿cuánto vale la IL? La IL vale 0, ¿sí o no? Porque no circula nada. Como la IL vale 0, aquí no hay caída. Este voltaje es 0, porque no circula corriente. Entonces el voltaje que hay en los terminales es el mismo voltaje de la fuente. O sea, BL es igual a BS porque está abierto. ¿Me entendió? Sí, profe, dale. Sí, sí, No había tenido en cuenta esa resistencia. sí es claro, sí, sí, sí la pilla. Sí, profe, ya, muy claro. Para todos es claro, jóvenes. Si no, pregúntenme, porque si no me entienden esto, no me van a entender la conversión que vamos a ver ahora. Entonces, espero que les haya explicado qué pasa cuando esto está abierto y qué pasa si hacen un corto. Esta era la RL y el carga. Bien. Jóvenes, lo otro es matemática, ¿no? ¿Qué pasa con esta expresión si RL va al infinito? Pues obviamente aquí me quedaría infinito sobre infinito. Estoy hablando del voltaje en la carga, pero ahí le aplican L'Hopital, si recuerdan, y eso les va a dar que el BL es igual a BS. O sea, es como si se le cancelaran, como si el denominador todo se hiciera igual a RL, llamémoslo así, se cancelaran, entonces le queda que BL igual a BS. Pero es una explicación matemática muy, muy rápida, ¿no? Y lo mismo que pasa con A y L, si RL vale infinito, pues me queda BS sobre infinito que IL vale cero. Serían estos dos casos. Bien, esto que acabé de explicarles, podríamos darle el título, muchachos, de fuente práctica de voltaje, ¿cierto? Esta sería la fuente práctica o real de voltaje o de tensión, ¿no? Recuerden que son sinónimos. Todo este concepto que vimos. ¿Y qué es esto, no, jóvenes? Vuelvo y lo marco. ¿Qué es una fuente práctica de voltaje? Es una ideal en serie con una resistencia. Bueno, ¿por qué? Porque ya entenderán que voy a la otra. ¿Cuál es la otra? La fuente práctica de corriente. Entonces, ¿cómo creen que ya se podrán imaginar cómo será una fuente práctica de
corriente. Entonces, se supone, muchachos, que el concepto es el mismo. Es decir, el análogo, más que el mismo, el análogo al caso anterior. Tenemos la fuente ideal. Entonces voy a dibujarla aquí en color negro. Vamos a ver si soy capaz de dibujar esto aquí. Tengo una fuente, ¿cierto? IS. Por ahora voy a empezar ya con IS. Se supone que cuando cargue la fuente, la corriente debe ir disminuyendo, así como en el anterior, ¿no? Que uno cargaba, entonces el voltaje en terminales iba disminuyendo, iba disminuyendo. Entonces, si esto es mis terminales de la fuente, y aquí va a colocar la carga, entenderán, muchachos, que si yo dejo el circuito así, ¿qué corriente pasa por la carga? ¿Cuánto es la IL para una carga cualquiera RL, una resistencia, una carga que puse ahí? ¿Cuánta IL pasa por la carga si dejo el circuito así? Y ese. Y ese, Y ese, ¿cierto? Entonces, el modelo todavía no me cumple porque el modelo dice, no, la IL tiene que disminuir. Si la IS vale 5 y usted colocó una carga, por ahí deben de pasar 4. Y si aumenta la carga, deben de pasar 3. Y si aumenta, o sea, la corriente tiene que ir disminuyendo a medida que uno cargue la fuente. Necesito una resistencia en paralelo. Exacto. Entonces dice, para que su modelo le sirva, a usted ahora necesita hacer esto. Ponga una resistencia aquí en paralelo, ¿cierto? Que la voy a llamar RI, como para indicar que es la resistencia interna de la fuente de corriente. Y ahora sí, es claro que esa RI va a pedir una corriente y entonces ahora sí le va a afectar la IL. Y entonces, si ustedes observan, ese modelito sí me sirve para que se me cumpla lo que es la realidad, que es la corriente se va disminuyendo, se va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque su resistencia interna va a pedir corriente. Entonces, parecido, jóvenes, metemos todo esto en una caja. Espero que aquí me sirva esta línea atrás. Metemos todo esto en una caja, la sellamos y solo sacamos estos dos bordes, ¿no? Usted dice, solo le sacamos estos dos bordecitos a la caja para que ahí se conecte la carga. Y esta es la fuente práctica de corriente. ¿Qué es una fuente práctica de corriente? Una ideal en paralelo con una resistencia. Esta sería nuestra fuente práctica de corriente. Una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia. Metemos eso, la sellamos y sacamos dos bornes y dice, mire, le vendí una fuente práctica. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, señor. Es una pregunta. Bien. Entonces, Es decir, que ¿sí? una fuente ideal puede ser como que tenga una resistencia interna que tiende a infinito. Entonces toda la corriente va por el otro lado. Sí, sí, de acuerdo. O sea, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, a raíz de la pregunta del compañero, miremos la fuente práctica de voltaje. Espero que ustedes me estén viendo el cursor. La fuente práctica de voltaje. ¿Qué es la fuente práctica? Una ideal de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí o no? Jóvenes, ¿ustedes creen que lo bueno, el que diseña esa fuente y nos la vende, el fabricante de baterías, el fabricante, lo ideal sería que RB sea grandísimo o sea pequeñísima? ¿Me entienden la pregunta? Sí, pero que sea pequeña para poder que pueda entregar lo máximo que pueda. Exacto. Ojalá, y por eso se llama lo ideal, es que RB cuánto valga. ¿Me Que entienden la tienda a pregunta? cero. Exacto, cero. O sea, Cero, que tienda a cero. sería una fuente buenísima, ¿no? O sea, ese señor me vendió una batería buenísima, chéverísima, que no tiene resistencia interna. O sea, es una ideal. Entonces, digamos, la idea del constructor, la idea del que diseña eso es
intente hacer que su resistencia interna sea la más pequeñita porque eso es lo que le conviene a los bornes, o sea, eso es lo que nos conviene, digamos, al que la va a usar, que no haya tanta caída interna. Pero es inevitable, ¿no, muchachos? Porque si la quito, ya paso al caso ideal, o sea, ya a un caso que ya, oye, pero eso es imposible. Entonces, para el caso de la fuente de voltaje, se espera, jóvenes, se espera que la resistencia interna sea como pequeñísima, ¿sí o no? Y para el caso de la fuente práctica de corriente, se espera que RI como sea. Muy grande, profe, que tiende a infinito. Exacto, o sea, el que diseñe la fuente práctica de corriente, lo ideal es que esa RI sea grandísima. Ojalá infinito, pero si es infinito se convertiría en una ideal. Pero la idea es que RI sea grande. ¿Para qué? Para que casi toda la corriente se vaya para la carga y no se vaya para su resistencia interna. Bien, perfecto, está bien. Jóvenes, como estos son los bornes de mi fuente práctica de corriente, obviamente ahí va a haber un BL, que sería el voltaje en la carga, que es el voltaje en los bornes de la fuente, y por la carga va a aparecer una IL, ¿sí o no? Entonces, similar a lo que hice para la fuente de voltaje. Jóvenes, ¿a qué es igual? ¿Cómo puedo encontrar IL? ¿IL cuánto vale? RI por IS dividido la suma de RI más ¿Qué RL. aplicó? Visor de corriente. Divisor de corriente. ¿Cuánto por cuánto me dijo? ¿Y este por quién? RI Por RI sobre por RI. La suma de RI más RL. RI más RL. ARL. Perfecto. Entonces, este sería la corriente que va pasando por la carga. ¿Y cuánto sería el BL? ¿Cuánto es el voltaje que se queda en la carga? Bueno, podría ser la anterior IL por RL, ¿cierto, joven? Pues si yo ya YL y lo multiplico por la resistencia de carga, eso me da el voltaje en la carga. Y este, digamos, podría ser una expresión del voltaje en la carga. Si quieres, pues reemplazaríamos IL que valió esto anterior, bueno, pero simplemente es IL por RL. Bien. Entonces, para la fuente práctica de corriente, para esta, la fuente práctica de corriente. Casos extremos, circuito abierto. Es decir, le puse una carga de ¿cuánto? ¿Cuánto es la RL cuando estoy en circuito abierto? Por micrófono. Infinito. Infinito ohm, ¿cierto? Si estoy en circuito abierto, ¿cuánto vale IL? Cero. 0 amperes. Pero 0. Entonces dice IL vale 0 amperes. ¿Cuánto vale BL en circuito abierto? Entonces pongámosle acá, circuito abierto. Y BL para circuito abierto. ¿Cuánto vale BL si está en circuito abierto? Y S por RI. Y S por RI. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Y S por RI.
Ahora, el otro caso extremo, cortocircuito, ¿cierto? Corto, que es poner una RL de ¿cuánto? 0. De 0 ohm. Si estoy en cortocircuito, ¿cuánto vale IL para cortocircuito? ¿Cuánta corriente pasa por la carga si hago un corto? ¿Y ese? ¿Y ese? IS. Y para cortocircuito, ¿cuánto vale el voltaje en la carga si hago un corto? Si estoy en cortocircuito, 0. 0 volt. Bueno, por favor, revisen esto todo, lo de voltaje y lo de corriente, para ver si les quedó claro las situaciones que tenemos en la fuente ya práctica, en las fuentes reales. Bien. Por favor, les pido que se concentren en estas expresiones que he encontrado de lo que yo llamo casos extremos, ¿no? Que es corto y circuito abierto. Pero realmente no es que sean casos extremos, sino que son dos tipos de carga. Para una le puse una carga de 0 ohm y para la otra le puse una carga de muchísimos ohm, de infinitos ohm. Son dos cargas. ¿Por qué? Porque ahora sí viene el tema que estamos, que es transformación de fuentes. Que uno dice que puede convertir una fuente práctica de voltaje, pasar la fuente práctica de corriente y que una fuente práctica de corriente la puede convertir a una fuente práctica de voltaje. Dice que uno puede hacer esos cambios así como así. Pero, ¿por qué es que uno puede transformar fuentes? ¿Por qué es que se puede hacer eso? Ah, jóvenes, se puede hacer porque las fuentes son equivalentes. Entonces, la razón fundamental y el concepto que ustedes me tienen que entender bien es que esos cambios que hacen ustedes muy a menudo y que los van a hacer muy a menudo, tengo una fuente de voltaje, la paso a corriente, aquí hay una de corriente, la paso a voltaje, ese jueguito de pasar de un lado para otro es porque son equivalentes. Si no son equivalentes, uno no puede hacer eso. Entonces entenderán que antes de ver la transformación, tenemos que tener claro el concepto de fuentes equivalentes, o sea, ¿cuándo son equivalentes dos fuentes? Y ahí, de ahí se desprende que si son equivalentes, puedo hacer el cambio. Entonces, jóvenes, tiene el concepto de fuentes equivalentes. Este concepto es el fuerte, este concepto es el que me permite o el que de donde se desprende que uno pueda hacer los cambios. ¿Me hago entender, jóvenes? Este concepto es el que me permite que yo pueda cambiar de voltaje, corriente y viceversa. Entonces, cuando dos o más fuentes son equivalentes, voy a copiarles acá, jóvenes, de pronto me demoro, pero quiero que quede eso. Dos fuentes son equivalentes si producen valores idénticos, o sea, los mismos. Si produce valores idénticos de IL y BL, o sea, si la corriente en la carga y el voltaje en la carga son los mismos, con una misma RL. Sin importar sin importar el valor de RL, o sea, no importa qué carga le pongan.
Entonces, miren qué es lo que me está diciendo. Que si con una fuente se me produce un BL y un IL cuando le puse una determinada carga. Si a la otra fuente le pongo la misma carga, o sea, para una misma RL, y ella también me produce el mismo BL y L, esos son equivalentes. Las dos fuentes, es como si dijera, esas dos fuentecitas son igualitas. La una me produce tanta IL y tanto BL, y me voy y le pongo la misma carga a la otra, y ella también me produce la misma IL y la misma BL. O sea, son equivalentes. Es como si, muchachos, voy a intentar, es como si tuviéramos esto, miren, imagínense en algo así. Dentro de esa cajita hay una fuente práctica y me dieron fue los dos bornes. O sea, tengo acceso aquí a los dos bornes. Yo no sé qué hay por dentro. Lo que sí sé es que hay una fuente práctica. Lo que no sé es de qué. ¿Me están entendiendo? Aquí hay una fuente práctica. Repito que lo que no sé es de qué. Estos son los terminales de la fuente, llamemos A, B y L. Obviamente a esos terminales es que uno le va a colocar la carga. Entonces diga, le coloca la carga. Y obviamente en los bornes, una RL, ¿no? Que le llamamos la resistencia de carga, una resistencia, una carga. Y obviamente en los bornes de la carga, que son los mismos bornes de la fuente, va a aparecer el voltaje de la carga y por acá va a circular la corriente por la carga. Entonces, lo que quiero mostrarles es que si lo que hay dentro de la caja es una fuente de voltaje y le puse una RL, obviamente va a haber un BL y una IL. Pero si lo que hay dentro de la caja es una fuente corriente y le puse la misma carga, RL, y me produjo el mismo BL y L, digamos, las dos fuentes son equivalentes, y digamos, para la carga no le importa qué haya dentro de la caja. ¿Me están entendiendo, muchachos? Para la carga le da lo mismo que dentro de la caja haya una fuente de voltaje o haya una fuente de corriente. Entonces, para la carga dice, oye, para mí las dos son equivalentes, ponga la que quiera, a mí no, eso no me interesa, no que sea la una o sea la otra, me da el mismo BL y me da la misma IL, a mí no me importa. Esa equivalencia es la que uno dice, joven, usted puede cambiar. ¿Tiene una de voltaje? Cámbiala por de corriente, que eso no importa. ¿Tiene una de corriente? Cámbiala por una de voltaje, que eso no importa. ¿Me entienden, jóvenes? Ese es el concepto de por qué se puede cambiar. Ese es el concepto de por qué es que uno puede lo que llaman convertir fuentes, porque para la carga es lo mismo. Entonces, como el concepto me dice que tienen que producir el mismo BL y la misma IL para una misma RL, cojamos los casos extremos, jóvenes, o sea, cojamos los casos donde que ya los trabajamos para las dos fuentes y empecemos el análisis. Ejemplo. ¿Qué pasa en circuito abierto? Es decir, cuando le coloco una carga de infinitos ohms. ¿Me están entendiendo? Creo que en el tablero ustedes todavía alcanzan a ver los resultados. Si estamos en circuito abierto, jóvenes, ¿cuánto vale el voltaje en la carga si fuera una fuente de voltaje? ¿Me entienden, muchachos? BS. BS. Espero que me estén entendiendo. Pero eso dice que debe ser igual, si son equivalentes, debe dar el mismo BL para si fuera una fuente de corriente. ¿Y cuánto era el BL si era una fuente de corriente? ¿Me están entendiendo? ¿Y S por RI? Y entonces eso dice que debe ser igual a IS por RI. ¿Todos me entendieron de dónde es que estoy sacando estas igualdades, sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora el otro caso extremo, cortocircuito. O sea, coloqué una carga de 0 ohm. Para el caso del corto,
¿cuánto vale la IL? O sea, ¿cuánto vale la corriente por la carga? BS sobre RB. BS sobre RB. Y si fuera una fuente de corriente, ¿cuánto era la IL? IS. IS, ¿cierto? Entonces, esta era la corriente si es un corto para las dos, y este era el voltaje si es circuito abierto para las dos. De pronto aquí voy a hacer un pequeño cambio para ver si se la pillan. De esta expresión de espejo BS y me queda que BS es igual a IS por RI. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Simplemente hice un despejo. Ah, perdón, RB, qué pena. IS por RB. Entonces, miren, para una misma carga, para un caso, una carga infinita, para otro caso, una carga de cero. Si las fuentes son equivalentes, deben de producir el mismo voltaje y la misma corriente. Si observan las expresiones, jóvenes, si observan las expresiones, ¿qué se debe de cumplir en ambas fuentes para que eso se me cumpla? O sea, para que produzcan el mismo BL y la misma IL para una misma RL. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? ¿Qué se me debe de cumplir para que las dos fuentes sean equivalentes? Que RI el por RB. producto, que el producto entre Exacto. corriente y resistencia sea el mismo. O sea que RB y RI sean igualitas. Y por consiguiente, ahora la voy a llamar simplemente RS. Entonces, ¿qué es la condición? Que la que llamamos resistencia interna de la fuente de voltaje y la que llamamos resistencia interna de la fuente de corriente tengan el mismo valor, y por eso de aquí en adelante las vamos a llamar simplemente RS, una resistencia interna, pero que es la misma para las dos fuentes. Es decir, si las dos fuentes tienen la misma resistencia interna, son equivalentes. ¿Y qué son, y qué indica que sean equivalentes? Que tanto con una fuente o como con la otra se produce el mismo BL y la misma IL, obvio, para la misma RL. O sea, tengo que ponerle la misma carga a las dos, obviamente, y le pongo cargas diferentes, me va a dar diferente. Pero si a las dos le pongo la misma carga, o sea, la misma RL, tanto la una, la de voltaje, como la de corriente, me van a producir el mismo voltaje en la carga y me van a producir la misma corriente por la carga. Por eso entenderán que si ya no nombro RB y RI, sino RS, me queda la famosísima ley de Ohm, que BS es igual a IS por RS, ¿sí o no, jóvenes? Y esta ley de Ohm es la que me permite la transformación. ¿A qué voy? Pues que simplemente es ley de Ohm. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si ustedes tienen una fuente de corriente, si tienen una fuente de corriente, conocen IS y conocen RS, ¿sí o no? Porque conocen la corriente de la fuente ideal y su resistencia interna. Basta hacer el producto de los dos y con eso hallo el valor de la fuente de voltaje. ¿Y qué resistencia interna le pongo? Y se póngale la misma, porque tiene que ser la misma. Si lo que tienen es una fuente de voltaje, si tienen una fuente de voltaje que conocen, conocen el BS y conocen la RS, ¿sí o no? O sea, conocen la fuente ideal y su resistencia interna. ¿Cómo la pasamos a corriente? Dice, pues haya y S. ¿Y cómo haya y S? Pues BS Y sobre ese RB. sería igual a BS sobre RS. Exacto. Entonces, miren que simplemente aplicando la ley de Ohm, yo transformo fuentes de un lado para otro. Jóvenes, ¿me han entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Entonces, mira el ejemplito que viene que es importantísimo. Entonces,
Ejemplo. Miren, muchachos, tengo lo siguiente. Vamos a ver si es capaz de dibujar. Tres amperes, 2 ohms. Meto eso en una cajita, como para que me entiendan. ¿Y qué tengo ahí, jóvenes? ¿Qué me dieron? ¿Qué tipo de fuente tengo ahí? Fuente de Una corriente. fuente de Una corriente. fuente real de corriente. Exacto, exacto. El término exacto, esto es una fuente real o práctica de corriente, ¿cierto? Entonces, digamos, en este momento dicen, miren, tiene una fuente de corriente. Con los que tenemos, dice, ah, facilito. Yo puedo cambiar esa fuente, la puedo cambiar a una fuente práctica o real de voltaje, que sería algo así, ¿sí o no, joven? Meto eso en una cajita y lo que hice fue que cambié la de corriente, la cambié a una fuente práctica o real de voltaje. ¿Por qué? Porque me dijeron que yo podía hacer eso. Bien. Entonces, ¿qué necesito hacer para de un lado pasar al otro lado? Hallar el voltaje. 3 amperios por 2 ohms, que sería el voltaje de la fuente. Entonces, la fuente sería de, como conozco IS y RS, pues simplemente aplico ley de 6 Ohm y es I por R. Entonces esto sería de 6 volts. ¿Y qué resistencia interna le pongo? 2 ohms. La La resistencia misma. se deja igual. La misma, entonces 2 ohms. Dice, ah, mire, facilito. Simplemente aplico ley de Ohm. Aquí como conozco IR, pues ves igual a I por R y así. Y cambié de corriente, la cambié a voltaje. Bueno, jóvenes, ¿cómo pruebo que eso está bien? ¿Cómo pruebo que en verdad yo puedo hacer ese cambio? Dice, pues colóquele una carga a ambas, de la misma carga a ambas, y calcule BL y L, y con eso usted sabe. Entonces dice, ah, perfecto, entonces coloquémosle una carga a la fuente de 4 ohms. Entonces, a las dos fuentes le coloco la misma carga, 4 ohms. Y bajo cada esquema, calcule qué, calcule el voltaje en la carga y calcule la corriente que pasa por la carga. Y si le da lo mismo, quiere decir que perfecto, no hay problema, usted puede hacer el cambio. Entonces, jóvenes, para la fuente práctica de corriente, para la de corriente, ¿cuánto vale IL? ¿Cómo calculo IL? ¿Cuánta corriente pasa por la carga? Un divisor de corriente. ¿Cuánto por cuánto dividido en cuánto? 3 por 4 dividido 2 más 4. ¿3 por cuánto? Por Por 4, dos. que es el valor Por de la dos. resistencia. Por dos, por dos, Por por dos. dos. 3 por 2 dividido en 6, ¿sí o no? Entonces esto me da Sí. 1 amper. Y para la fuente de corriente, ¿cuánto es el BL? Cuatro, porque sería uno por
1 por 4. 4 ohms, ¿cierto? Y L por la de resistencia. Bien. Ahora, para la fuente de voltaje, ¿cuánto vale IL? Seis por 4 sobre 6. No, IL. Ah, perdón. 6 sobre Sería 6 6. sobre 6. 6 dividido en 6, ¿sí o no, jóvenes? 1 ampere. ¿Y cuánto vale BL? Una hacer 1 por 4. 1 por 4 o hacer el divisor que decía el compañero, 6 por que era 4. 6 por 4 dividido en 6, que eso me da 4 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos y miramos. Con una fuente, ¿cuánto dio IL? 1. Con la otra, 1. Con la otra fuente, ¿cuánto dio BL? 4. Y con la otra, 4. Dice, perfecto. Se puede hacer el cambio. No importa si trabaja la de corriente o no importa si trabaja la de voltaje. Producen el mismo BL y la misma IL. Ahora, jóvenes, para la fuente de corriente, ¿cuánto es la potencia en la carga? ¿Cuánta potencia consume la carga? 4 watts. 4. 4 watts. Para la fuente de voltaje, ¿cuánto es la potencia que consume la carga? 4. 4 watts. Y es obvio, ¿no, muchachos? Si producen la misma B y la misma I, pues producen la misma P. Entonces, ¿me han entendido? Sí, profe. Bueno, ahora viene el éxito de la explicación. Para la fuente de corriente, ¿cuánto vale la potencia que entrega la fuente de 3 amperes? Doce watts. 12 watts. ¿Todos de acuerdo de dónde salieron esos 12 watts? El BL es el mismo para todos. Para la fuente de voltaje, ¿cuánta es la potencia que entrega la fuente de 6 volts? 6 watts. 6 watts. Para la fuente de corriente, ¿cuánta es la corriente que pasa por su resistencia interna de 2 ohms? 2 2 amperios. 2 amperes. Para la fuente de voltaje, ¿cuánto es la corriente que pasa por su resistencia interna de 2 ohms? 2 1 volts. Bueno, sí, 1 amperio. 1 amper. Jóvenes, ¿qué se dan de cuenta? La corriente y la potencia disminuyeron. Que las Entonces, magnitudes no son diferentes. exacto. Entonces, muchachos, por favor, entiéndanme y asimílame en esto. Recuerda que estamos hablando de fuentes equivalentes y que uno dice que puede cambiar una fuente, quítela y ponga la otra, y quite esta y ponga la otra, y no importa. ¿Por qué no importa? Porque a la carga le da lo mismo. A la carga le es insignificante, transparente, no le importa la carga si a mí está alimentando una de voltaje o me está alimentando una de corriente. A mí me da lo mismo porque la una o la otra me producen el mismo voltaje y la misma corriente. Entonces, no se les vaya a olvidar nunca que esto que llamamos equivalencia es en el par de bornes de las fuentes. O sea, en ese par de bornes todo va a ser lo mismo.
sea una fuente o sea la otra, es igualitico en el par de bornes de la fuente, pero no internamente. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Internamente sí es diferente. Lo acabo de demostrar. Una fuente tiene que entregar 12 mientras la otra tiene que entregar 6. Por ejemplo, la resistencia interna de una fuente le pasan 2, mientras a la resistencia interna de la otra le pasa 1. Son diferentísimos. No se les vaya a olvidar que la equivalencia es por fuera, o sea, la equivalencia en el par de bornes de la fuente, no internamente. Jóvenes, ¿por qué menciono tanto esto? Porque se comete mucho el error de que transforman la fuente y calculan la corriente que va por acá y dicen, ah, esta corriente da tanto, entonces por aquí va tanto. Y resulta que no, internamente son diferentísimas. Usted no me vaya a llevar datos internos de un lado para otro. ¿Me entienden, jóvenes? Sí, profe. Qué pena que les repita. No se les vaya a olvidar que la equivalencia es en el par de bornes, no internamente. Jóvenes, ¿y me entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Bueno. Un ejercicio muy rápido, pero creo que no lo resuelvo, sino que simplemente les indico, uy, está dura la copia del ejercicio. Voy a intentar dibujarlo, muchachos, a ver si no me queda muy feo. A ver, es este ejercicio. Profe, una pregunta. Sí, sí, vaya preguntando mientras dibujo, sí. Con el anterior ejercicio, ¿significa que una fuente de corriente da más potencia? ¿Siempre o es solo para el anterior No, ejercicio? era para este ejercicio, para ese ejemplo, ¿no? No puedo generalizar que es que la de corriente siempre va a la fuente va a entregar más. Lo que le puedo generalizar por ahora es que son diferentes internamente. ¿Estamos jóvenes? Listo, profe, gracias. Bien, miren el ejercicio, el circuito, y la idea es hallar I, pero nos dicen por transformación de fuentes. Entonces, jóvenes, es simplemente un ejercicio, un ejemplito. Creo que no lo desarrolle como tal, sino que les muestre qué es lo que piden. Entonces nos dicen que hallemos la corriente que va por la de 4 ohms, pero que le apliquemos transformación de fuentes. Muchachos, entenderán que esa I la puedo hallar por mallas. Es más, la puedo o no, ustedes lo van a hacer. Hallan la I por mallas, pueden hallar esa I por nodos, le aplican superposición, hallen la I por superposición. Pero ahora me dicen, oye, aplíquele transformación de fuentes para ver si puede hallar esa I. Entonces, muchachos, lo que me pide el ejercicio no es que la transformación me bote I igual a tanto, no es si me entiendan, sino que a punta de transformaciones, digamos la idea, lo que me piden es que intente, a ver si a punta de transformaciones usted puede llegar a un circuito de un solo lazo.
Espero que me estén entendiendo lo que voy a intentar dibujar aquí. Y en ese circuito aparezca la I. Entonces, como es un solo lazo, le queda muy sencillo pues aplicar el EBK o hacer simplemente ley de Ohm. Entonces, lo que pide el ejercicio es que mire a ver si a punta de transformaciones usted puede reducir hasta llegar a un circuito muy sencillito de un solo lazo y ahí sí calcula la I. ¿Me siguen, jóvenes? ¿Qué es lo que pretendo o qué es lo que me dicen que transforme? Es llegar a encontrar un circuito muy sencillo. Bien. Jóvenes, mirándolo de esa manera, no sé si ustedes ya estén en condiciones de hacerlo como para simplemente explicárselo y no lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es que ustedes comiencen a pillarse en ¿qué es esta parte de la izquierda? Esto que acabé de marcar. ¿Eso qué sería? Una fuente real de voltaje. De voltaje, exacto. Eso quiere decir que estoy tomando los extremos estos como mis extremos de la fuente, ¿sí o no? Entonces, lo que intento explicarles es que, bueno, convierto esa fuente a una fuente de corriente, o sea, a una fuente práctica de corriente. Y estos serían mis extremos. O sea, de aquí para allá sigue el circuito igualito. ¿Sí me entienden, muchachos? O sea, de aquí para allá el circuito es el mismo, no cambia. Lo que cambié fue esto internamente. Bueno, hagamos este cálculo. ¿De cuánto me da la fuente de corriente? Diez puntos. 10.67 amperios. Amperes, Que es perdón. 32 tercios, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y la resistencia interna de cuánto sería? 3 ohms. 3. La misma, ¿cierto? O sea, 3 ohms. Jóvenes, si me van siguiendo, bueno, no, lo voy a hacer. Voy a hacerlo aquí, pero ustedes no sé si estén tomando apuntes o algo. Lo cierto, muchachos, es que lo que acabé de hacer es que cambié esto por una fuente de corriente. Esto eran mis bornes y aquí le puse una resistencia. ¿Me están entendiendo? Esta fuente es de 32 tercios y esta resistencia es de 3 ohms. Jóvenes, ¿qué logré con hacer esa transformación? Que las dos resistencias ahorita están en paralelo. Que ahora digo, ¿cómo está 3,6? En paralelo, ¿cierto? Entonces, de esas dos, dejo una, que ¿de qué valor me quedaría? ¿Era qué? Era 2 3,6, ohms. ¿cuánto da esta? O sea, 2 ohms. listo. Voy a seguir trabajándolo así. Y por favor, si se me pierde, me preguntan porque es que lo voy a hacer así por encima porque creo que se puede, creo que me entienden. ¿Qué resultó? Primero, ¿qué hice? Transformé una de voltaje a corriente y luego hice un paralelo. Y ahora me quedó esto, que ¿qué es esto? Una fuente real de corriente. De corriente. ¿Que la voy a transformar a qué? A una fuente real Una de voltaje. vuelta. A una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Creo que la resistencia era de 2 ohms. Y bueno, ustedes tienen ahí los valores o luego lo hacemos con calma, pero aquí me Sí, quedó un B, digamos un B. 64 tercios. Perfecto, entonces 64 tercios daría esto. Miren que por el lado de la izquierda ya tengo como mi lacito que me involucra la I, no sé si me entiendan. Ya tengo el lacito del lado de la izquierda. O sea que por ahí puedo dejar eso quieto. Y lo que hacemos es, ahora de la derecha nos venimos. Espero que me estén entendiendo, joven. ¿Qué es esto? Una fuente de voltaje. No, ¿esta es de qué?
Fuente real de corriente. de Corriente. corriente, que la transformo a una de voltaje, ¿sí o no? Entonces, sé que va una de voltaje en serie con una resistencia. Ah, ¿de cuánto era la resistencia? No sé, ¿uno la copió? Dos, ¿cierto? Dos. Jóvenes, y aquí es donde viene un dato importante. Yo voy a cambiar una fuente de corriente por una de voltaje, ¿sí o no? Pero, ¿qué polaridad le pongo? ¿Más menos o menos más? La misma que tenía la fuente. Tienen que tener cuidado de que todo se me siga cumpliendo en la relación de voltajes y corrientes, me explico. Este es el circuito original. La fuente iba subiendo. Entonces, jóvenes, lo que yo digo es, si estos mis puntos A y B, si estos mis puntos A y B del equivalente, mire que la fuente original le inyectaba a A, según el sentido de la fuente de corriente, le llegaba la corriente A. Aquí debe ir una polaridad tal que le llegue la corriente a A. Entonces, mire que la fuente me inyecta aquí y la corriente me llega con eso es que ustedes saben bien polaridades y sentidos, porque entenderán que uno convierte, pero si convierte la de corriente con la flecha para abajo o le cambia el más menos, le cambió todo. Espero que me estén entendiendo esa explicación que les acabo de dar, joven. Sí, señor. Bien. Con esto que logré, que estas dos me quedaron en serie, ¿sí o no, joven? Entonces dice, estas dos en serie, entonces usted simplemente deje una sola, ¿cierto? Entonces simplemente yo quito y dejo una sola de 3 ohms. ¿Y ahora qué quedó? ¿Qué quedó esto? Una fuente práctica de voltaje que la convertimos a una de corriente. Entonces ahora lo que queda es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Bueno, espero que me vayan siguiendo. No lo estoy haciendo así en cálculo y eso, pero sé que me van entendiendo. Entonces, esto era lo que había antes. Esta era una fuente de voltaje que la cambié a una de corriente. ¿Y con eso se logró algo? Dice, sí, acabo de encontrar que estas dos están en paralelo. Entonces, de esas dos en paralelo, saco una, digamos, quito esta y dejo esta para que ustedes se den de cuenta que ahora quedó una fuente práctica de corriente que lo que voy a hacer es transformarla a una fuente práctica de voltaje. ¿Y qué es eso? Una resistencia en serie con una fuente. Y entenderán que cuando tenga eso, ya me quedó lo que buscaba, que era un solo lazo. Esto tiene un valor, no sé, jóvenes, voy a poner un BS y esto voy a poner una RS. Y a punta de transformaciones, llegué a un circuito de un solo lazo, donde ahora sí, de ahí despejo la I, o calculo la I. Jóvenes, ¿me siguen? Sí, profe. Bien, muchachos, simplemente lo mostré, ¿no? Como que lo indiqué el procedimiento, no hice los cálculos y todo eso, porque creo que ustedes lo pueden hacer luego con más calma. Lo pueden hacer Profe, pero a mí me queda una duda. ¿sí? Usted dijo ahorita hace un momento que entre los bornes la fuente es equivalente, pero por ejemplo la potencia interna no. Entonces, si a mí me piden calcular la potencia de la fuente, la potencia que aporta, ¿podría usar esto o no podría usarlo? ¿Qué consideración tendría que tener en cuenta? Cuando usted transforma de un lado para el otro, ya está cambiando las cosas internas, ¿cierto? Ya está cambiando los valores internos. O sea, si usted me va a calcular una P internamente después de hacer una transformación, puede ser que de casualidad sea la misma anterior, pero lo más normal es que esa potencia que usted calculó después de la transformación sea diferente a la original.
Entonces, si a usted le interesan cosas internas, es probable que no le convenga transformar. O, o transforma y transforma para hallar otro dato. Por ejemplo, en este ejercicio transformé y transformé para hallar y mire que yo no he tocado la I, o sea, los bordes de la I no lo ha tocado, o sea, porque para ella es indiferente que haya a los lados, porque las transformaciones son equivalentes en el par de bordes. Entonces, ella dirá, transforme lo que quiera, que a mí eso no me afecta, porque para mí me da igual. En la I, yo la podría, a punta de transformaciones, llegar a un solo lazo y encontrarla. Y posiblemente, estoy explicándoles como una manera de dar un ejemplo. Sí, claro, pero yo pregunto. Sí, espera un segundito. Posiblemente, al calcular esa I por transformaciones, usted se devuelve al original, al circuito original, y al hallar esa I puede hallar la P que le pidan, digámoslo así. Pero ya en el circuito original. Y aprovechó las transformaciones, fue para hallar la I, porque esa I sí la podía hallar. Pero la P interna no la vaya a hacer en las transformaciones, la P la tiene que hacer en el circuito original. No sé si le respondí o hágame la pregunta, digamos, que me está intentando hacer. No, sí, sí, fue eso. Simplemente lo que me dice es que me sirve transformar para llegar ahí en la resistencia y más bien tener ese dato listo y luego antitransformar otra vez para hallar la potencia en la fuente, teniendo el dato ya. Es lo que me Sí, tratas de decir. sí, eso. Listo. O sea, que posiblemente uno transforme para tener más datos, para tener el dato en un lado, pero luego me devuelvo al original. Si le piden algo internamente. Bien. Jóvenes, no sé si hay alguna duda. A todos. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, Voy a profe. mirar bueno, perfecto. Estaba mirando el Profe, chat una un pregunta. momentico. Sí. Acerca del ejercicio de superposición que usted dejó hace el lunes. Eh, pues yo lo hice, entonces quería saber si usted tenía la respuesta para constatar que quede bien o que me haya dado lo correcto. El que dejé de tarea. Sí, señor. Ah, bueno, supongo que llegó tardecito a la clase, que eso fue lo primero que hicimos. Perdón, Este, profe, si llegué un momento tarde. no importa, este. Eh, el Veda, por aquí donde fue que lo calculé, 5 volt. Esquina superior derecha. Muchas gracias, profe. Sí, Bien. así me dio. Bueno, jóvenes, aprovecho estos minuticos para un conceptico muy interesante que creo es bueno verlo ahorita que está fresquito, lo de las fuentes de voltaje y corriente. Eh, y muchachos, es el famoso teorema de máxima transferencia de potencia. El famoso teorema de la máxima transferencia de potencia. Hagámoslo ahora que creo que tengo el tiempo suficiente y que está esto, digamos, fresco, lo del concepto de las fuentes prácticas. Bien. La idea es la siguiente, joven. Miren, tengo una fuente práctica de voltaje, puede ser. Entonces tengo esto. Es decir, tengo un BS y una RS. Piensen en que es una batería de Carlos, ¿cierto? Me vendieron eso, lo conectan
lo encierran en una cajita y me dan estos dos par de bornes. Entonces, una fuente práctica de voltaje. La pregunta del siglo es, ¿de qué valor ha de ser la carga, la resistencia que uno le conecte? O sea, la que he llamado RL. ¿De qué valor ha de ser RL para que el circuito, o sea, para que la fuente, en este caso la batería, le entregue la máxima potencia que se pueda a ella? En otras palabras, muchachos, lo que me piden es como, oye, ¿qué carga le puede conectar para aprovechar lo más que pueda su fuente? Recuerden que entre más potencia le transfiera, pues le estoy sacando el mayor provecho a la fuente. Entonces, por eso se llama máxima transferencia de potencia. Entonces, miren lo que les planteo. ¿De qué valor ha de ser la carga? O sea, compré una batería. ¿Cuánta resistencia le pongo? 100 ohms, 150, 200, 1000 ohms. O sea, ¿cuánta carga le puedo? ¿Para qué? Para que se le transfiera la máxima potencia a ella. Para, como quien dice, yo quiero aprovechar lo más que pueda la fuente. ¿Será que le pongo 10 ohms, 20, 100? Entonces, la idea es hallar RL para que le transfiera la máxima potencia. Jóvenes, ¿me entienden la pregunta? ¿Me entienden el objetivo? Profe, entre menor sea la resistencia, más potencia va a aprovechar, ¿no? ¿Cuál resistencia? Porque es que tengo ahora La, Creo dos. que la misma que RS. la carga. Eso es lo que quiero hallar y es lo que vamos a hallar. Si la resistencia debe ser pequeñita, si debe ser grande, si debe ser más o menos, o sea, de qué valor ha de ser RL para que se le transfiera la máxima potencia. ¿Partiendo de De la qué? misma que RS. Partiendo de que conozco BS y conozco RS, o sea, conozco eso porque es mi fuente que me dan, digámoslo así. Entonces, jóvenes, ustedes saben que en los bornes voy a tener el voltaje en la carga, que sería el mismo voltaje en los bornes de la fuente, ¿sí o no? Y que va a circular una corriente por la carga, que sería la corriente que pasa por todo el circuito, porque es un circuito serie. Como me piden máxima potencia, pues, ¿a qué es igual la potencia en la carga? Pues puede ser B por I, puede ser I cuadrado R, puede ser un voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿sí o no? Bueno, simplemente copié fue como la fórmula, como la formulita. Ahora sí, potencia en la carga, podría emplear la expresión como que es la corriente en la carga al cuadrado, lo multiplico por la resistencia de la carga, ¿sí o no? Entonces, la potencia en la carga puede ser I cuadrado R. Lo cual me lleva, jóvenes, a que primero tengo que hallar la I para elevarla al cuadrado, luego la multiplico por la resistencia y eso me daría la potencia. En ese circuito, jóvenes, ¿a qué es igual la I que pasa por la carga? VS dividido RS más RL. Entonces, al BS, ¿cierto? El voltaje de la fuente, dividido en su resistencia interna más la carga que usted puso. Entonces entenderán que la potencia, pues, es esa I al cuadrado, o sea, BS al cuadrado, dividido en RS más RL al cuadrado, y eso multiplíquelo por RL. Espero que me están entendiendo, ¿sí o no? I al cuadrado por R. Entonces, miren la expresión que tenemos de la potencia. Esta es una formulita, una expresión de cómo sería la potencia en la carga. Y en más, jóvenes, para cualquier valor de RL, ¿no? Digamos que si ustedes conocen BS y RS, dicen, si le pongo una RL de 5, uy, la potencia me da tanto. Si le pongo una RL de 20, la potencia. O sea, es la expresión general, general para cualquier valor de RL. ¿Me entendieron hasta ahí, sí o no? Resulta que necesitamos maximizar, hacer PL grandísima, la más que se pueda. Que cuánto
carga le pongo para que la potencia sea lo más grande? Entonces ya viene matemática, ¿cierto? Para maximizar algo, pues es la derivada. Entonces, joven, resulta que me toca hacer la derivada de la potencia respecto a quién, pues a lo que a mí me interesa hallar, que es la resistencia. Entonces, ¿qué pasa si hallo la derivada de P con respecto a R? Entonces, la derivada de la potencia con respecto a la resistencia. Entonces, jóvenes, aquí donde viene derivadas, que ustedes ya vieron derivadas bastante. Yo creo que es una de las poquitas partes donde tenemos que aplicar derivadas en el curso. Hay que derivar esta función PL en función de RL. ¿Me ayudan? Por favor, abran el micrófono algunos y temor así nos equivoquemos. ¿Cómo sería? ¿Cómo es esa derivada? Es el denominador al cuadrado, ¿sí o no? Entonces es RS más RL, como es al cuadrado, me quedaría la 4. Espero que me estén entendiendo y espero que me esté quedando bien. Ustedes me ayudan, que a mí ya se me olvidó derivar. Y es la derivada de una división, ¿cierto? De un numerador y el denominador. Entonces, denominador al cuadrado. ¿Cómo es que empieza uno? Derivada del numerador. ¿Sí es así? ¿Cuánto da la derivada del numerador? Sí, señor. Derivada del numerador respecto a RL, ¿cuánto da? Si quieren, jóvenes, esta RL la puedo colocar aquí arriba por si la aprecian mejor. No sé. Entonces, jóvenes, ¿cómo es que da esa derivada? Da BS cuadrado. Da BS cuadrado, y eso por el denominador, ¿cierto? Porque es derivada del numerador por el denominador, o sea, por RS más RL al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue luego en esa derivada de un cociente, la derivada de una división? Sigue un ¿Es menos. qué? Menos, ¿cierto? Menos, Ujú, sí, menos 2. menos el numerador, ¿cierto? El numerador, que es BS cuadrado RL, Ok. Ujú. por la derivada del denominador. ¿Cuánto da la derivada del denominador? Da 2 RS más RL. 2RS más RL por la derivada interna, que sería 1. ¿Sí estoy bien, sí o no, joven? Sí, Bueno, señor. muchachos, qué bien. Esta es la derivada. En matemática, ¿qué es lo que uno hace? ¿Recuerdan cuando maximiza, qué es lo que uno hace? ¿Que deriva y qué? Igual a 0. Igual a 0. Entonces, todo esto lo igualamos a 0. Entenderán que igualar a 0, el denominador que está a la 4 se va, porque pasaría a este lado a multiplicar. ¿Qué me está quedando? Que el numerador es igual a 0. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Entonces voy a copiarlo aquí como por tenerlo, que BS cuadrado por RS más RL al cuadrado. Esto es igual, como es menos, lo paso para el otro lado. Es igual a BS al cuadrado por RL por 2 RS más RL. ¿Me van siguiendo? ¿Qué se me cancela ahí por ahora? ¿Qué puedo cancelar? BS cuadrado se me van, ¿sí o no, jóvenes? Las sumas también. Este paréntesis se me va con este cuadrado, ¿sí o no? Y entonces Sí. me está quedando que RS más RL, voy a poner menos 2 RL es igual a 0. Entonces esto me da, bueno, ya saben qué da, ¿no? Da RS menos RL igual a 0, o sea, llegué a lo que buscaba, que la RL debe ser igual a la RS.
Entonces, acabé de encontrar la pregunta que ¿de qué valor ha de ser la carga para que se le transfiera la máxima potencia? Dice, cuando la carga sea igual a la resistencia interna de la fuente. Jóvenes, ¿me entendieron ese teorema? Sí, profe. Sí, señor. Entonces no se les vaya a olvidar, jóvenes. Si quieren transferir lo más que puedan, eso sucederá cuando RS sea igual, perdón, cuando la carga RL sea igual a RS, o sea, cuando sea igual a la resistencia interna. Con valores menores o mayores a la resistencia interna, vamos a tener potencias más pequeñitas. Ustedes medio me pueden dar una explicación cómo es eso, muchachos, cómo es eso que si la carga es menor a la resistencia interna, o que si la carga es mayor a la resistencia interna, la potencia es más bajita. ¿Eso por qué? Solo cuando sea igual es cuando es lo máximo. Porque es que si la resistencia es más baja, cae más, no cae tanto voltaje. Y si la resistencia es más alta, la corriente también es menor. Entonces no se puede transferir la potencia máxima porque al final las dos variables deben de ser lo más grande posibles. Sí, eso está bien, ¿no? O sea, si ponen una carga pequeñita, la corriente va a ser grandísima. ¿Sí o no? Porque la corriente es el voltaje dividido en la suma de las resistencias. Y si ponen una carga pequeñita, pues la corriente va a ser grande. Y esa corriente grande la multiplico por una resistencia pequeña y bueno, eso me da un voltaje, no sé si grande o pequeño. Y si ponen una carga grandísima, Mientras más pequeña la resistencia, menos voltaje cae. Entonces, pues ¿cae también hay dónde? que tener ese ¿Cae dónde? equilibrio. Cuando me dice cae en En la dónde, en la RL, RL, en la RL. Entonces, miren, si pone una resistencia pequeña, ¿cómo va a ser la corriente? muy grande. Grande. ¿Cómo va a ser el voltaje? Una corriente grande por una corriente pequeña, por una resistencia pequeña. Eso queda, Voltaje pequeño. no sé, porque si la otra es grandísima, pero sí, cae como esa duda como matemática. Ahora, si ponen una carga grande, o sea, muchos ohm, la corriente va a ser pequeña. Y el voltaje, una corriente pequeña, pero por una resistencia grande. Bueno, pero la pregunta que les hacía es, ¿por qué se presenta como esa? Es decir, eso es matemática, ¿no, jóvenes? ¿Por qué razón es que para valores pequeños y para valores grandes, cuando digo pequeños es menores a RS y mayores a RS, la potencia es menor? Y solo cuando RL sea igual a RS es que es más grande. ¿Por qué es eso, jóvenes? Porque es una cuadrática, jóvenes, y eso da algo así. Como es una cuadrática solo cuando esto valga el mismo valor de su resistencia interna, ahí es cuando voy a tener la P máxima. Para valores menores y mayores, la potencia va a ser más pequeñita. ¿Me entienden este gráfico así como muy malito que hice, jóvenes? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es una cuadrática, porque la potencia es cuadrática. Y el máximo va a suceder cuando RL sea igual a RS. Para valores menores y mayores, la potencia va a ser más pequeñita. Bien, jóvenes, hemos visto el concepto de las fuentes prácticas y por consiguiente el concepto de que uno las puede transformar
con el cuidado, llamémoslo así, que ustedes tienen muy claro el concepto cuándo y por qué es que puedo transformar. Cuándo me conviene transformar, cuándo no puedo transformar, porque tienen claro ese concepto de equivalencia. Y aprovechamos y vimos que es un conceptico, esto no es un método ni nada, sino un conceptico del famoso teorema de máxima transferencia de potencia. Y lo que acabé de mostrarles es que solo cuando la carga sea igual a la resistencia interna, en ese momento es cuando aprovechamos al máximo la fuente. O sea, en ese momento es cuando se le transfiere la máxima potencia a la carga. No pierdan de vista también en esto, ¿no? Que estoy calculando la potencia en la carga. Y esa potencia en la carga es máxima cuando la carga sea igual a la resistencia interna de la fuente. Jóvenes, estamos a un paso ya de ver los famosos teoremas de Thevenin y Norton, que es lo que nos está haciendo falta. En la clase, hoy es miércoles, ¿no? En la clase del lunes pasado vimos superposición. Espero que me lo hayan entendido en qué es el método, o sea, como la parte teórica. Y quedas trabajo, mucho trabajo y posiblemente dudas. Hoy miércoles, hoy en la siguiente clase, vimos el concepto de fuentes prácticas y por consiguiente el concepto de transformación de fuentes. Y vimos el conceptico que fue muy rápido, pero era eso, de máxima transferencia de potencia. O sea, jóvenes, que en la próxima clase, que es cuando el miércoles, seguramente resuelvo dudas, todas las dudas que tengan de todo lo trabajado hasta ahora, que es muchísimo, muchachos. Yo no sé si me he podido dar a entender, yo no sé si he podido calarles, no sé si he podido que ustedes interioricen que tienen que trabajar mucho. Si resolvemos todas las dudas y nos queda tiempo, de hoy en 8 vemos Thevenin y Norton, muchachos. Dejo de compartir un momento y dejo de grabar. Y jóvenes, no sé si tengan preguntas, tengan dudas, tengan algún comentario.